Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de entrevista más, tertulia. Hoy tenemos sesión doble, bueno, cada día sesión doble, lo que pasa que la primera se encarga siempre Paula Delgado y la segunda pues ya está quien les habla. Vamos a dedicarnos hoy a conocer los porqués justamente de la rueda de prensa que ha ofrecido esta misma mañana el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, Echede Eugenio, en torno a la operación pública de empleo que el Ayuntamiento de Arrecife pues había desarrollado y que bueno pues igual tiene alguna cuestión de índole legal que puede no ser de todo beneficiosa para no solo el ayuntamiento sino para las personas que aspiran a trabajar en el propio ayuntamiento, incluido la policía local, esas posiciones que se están desarrollando. Bueno, de eso y de otras cosas podemos hablar con Echede Eugenio. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todos. Y muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es exactamente lo que ustedes se temen, lo que ustedes plantean en torno a esa decisión de los tribunales de echar al piso ese documento, esa iniciativa municipal? Bueno, la realidad es que hay una sentencia que también es verdad que no es firme, que puede ser recurrible, pero que en primera instancia viene a decir que la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Arrecife, puesto que no existe una relación de puestos de trabajo, ni siquiera una herramienta dentro del presupuesto que permita regular esos puestos, no es válida, es nula, de pleno derecho. Es decir, no es que diga que tiene una característica de anulabilidad, no, la declara nula en sentencia. ¿Y qué es lo que pasa cuando se declara nulo un procedimiento administrativo? Que todos los que cuelgan de él decaen. Y es la administración la que debe tomar en conocimiento de esa sentencia y en base al mismo actuar. Nosotros lo que hemos exigido hoy, aparte de anunciar que vamos a pedir un pleno extraordinario para abordar este tema y para dar una solución que no repercuta en el bolsillo de los arrecifeños, porque aquí estamos acostumbrados en este ayuntamiento a que el alcalde, la alcaldesa de turno, en el caso del mandato pasado doña Eva de Antas o ahora doña Astrid Pérez, toman la decisión y ya dentro de 10 años, cuando el juzgado resuelva, que paguen los arrecifeños. No, miren. Queremos que se convoque un pleno, queremos que la Secretaría Municipal emita un informe acerca de las consecuencias de esa sentencia en los procedimientos que ya se han arrancado y en los que están en marcha, y queremos que los recursos humanos nos pongan bajo luz y taquígrafo quién ha sido el responsable de esta decisión. Porque esto ya lo avisó el sindicato hace unos meses que iba a pasar porque estaban haciendo mal la OPE. Esto ya lo avisamos nosotros desde la oposición en un pleno cuando les dijimos que pararan el procedimiento porque no estaban siguiendo el cauce legal. ¿Quién va a asumir la responsabilidad ahora de que tengamos una sentencia que probablemente en recursos o cuando se haga firme va a condenar al ayuntamiento a pagar muchas indemnizaciones? Porque toda la gente que ha estado en unos procesos que además han sido, vamos a decir, irregularidades, muy irregulares, y que han demandado al ayuntamiento, con esta sentencia tienen toda la razón. Ha habido un procedimiento que solo desde el punto de vista inicial no es válido, porque cuelgan de una OPE que no es válida. A partir de ahí, pues lo que puede devenir es todavía mucho peor, más indemnizaciones, más consecuencias, tumbar procedimientos, indemnizar a gente a la que le das la plaza que luego se la tienes que quitar, o indemnizar a gente que hubiera obtenido la plaza y que no la obtuvo, y al final lo que vemos es que, como pasaba en el mandato pasado, este mandato, este gobierno, esta alcaldesa, piensan lo mismo. Cuando voy a quemar cartuchos con pólvora ajena me da igual. De todas formas, mucho más allá, evidentemente, del coste económico, que es obviamente importante y más en estos tiempos, está el estropicio que se le puede hacer a las personas, por supuesto, que se habían hecho sus proyectos, otras que se han presentado oposiciones, otras que han entrado a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, ¿qué planes puede haber o qué solución puede haber? Usted acaba de decir que va a pedir un pleno extraordinario para pedir responsabilidades y aportar soluciones. No sé si las ya aportarán ustedes. Sí, nosotros queremos que en este caso el órgano que es garante de la legalidad en el ayuntamiento, que es la Secretaría, emita un informe respecto a las consecuencias de esa sentencia y respecto a distintas alternativas que o propondremos nosotros, o propondrán los grupos de la oposición, o propondrán los grupos políticos del gobierno. Pero queremos ver, es decir, que no esperemos otra sentencia que nos condene a pagar, no, queremos ver cuáles son las alternativas y qué consecuencias tiene para el ayuntamiento y para las arcas públicas cada una de las alternativas, porque es como usted dice, aparte de la parte económica, que no está Arrecife como para estar regalando el dinero, es la parte personal. Hay muchos opositores que se presentaron en este proceso y perdieron la oportunidad de presentarse en otros porque entendían que este era más ventajoso y ahora se tumba. ¿Quién va a compensar a esa gente esa pérdida de oportunidad en otros procesos?
O hay opositores que en estas condiciones aprobaron, en otras hubieran suspendido. Hay opositores que en otras condiciones hubieran suspendido, es decir, la casuística es muy grande, pero finalmente el responsable es uno, que es el Ayuntamiento de Arrecife y su alcaldesa y su concejal de Recursos Humanos. Porque convenimos en que es necesaria una OPE, una oferta pública de desde empleo, luego, ¿o era prescindible? No está en duda que el Ayuntamiento de Arrecife, en determinados departamentos, especialmente en la policía, con los problemas de seguridad que tenemos en Arrecife, necesita ampliar su personal. Pero las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas en base a la ley y sobre todo garantizando la igualdad de acceso de todo el ciudadano que se quiera presentar, que es lo que no se ha garantizado. A partir de ahí, el Ayuntamiento tiene que hacer sus deberes. La sentencia que tumba la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, que es lo que tiene de trasfondo esta sentencia, es del año 2008. Desde 2008 se empezó, en la época en la que estuvieron mis compañeros, a redactar una RPT, luego abandonaron el grupo de gobierno, los echaron del grupo de gobierno y ahí se quedó. Ni el grupo minoritario del PSOE en el final del mandato pasado, ni en los casi 2 años que lleva ya doña Astrid Pérez, han hecho nada con la RPT de Arrecife. Y esto es una consecuencia que se deriva de aquello, porque no le dan importancia a lo importante, porque están todo el día pensando en ir corriendo a sacarse la foto con la chorrada y a lo verdaderamente importante no se le da importancia. Porque todo esto depende, o el principal argumento para que los tribunales tumben esta OPE es justamente la ausencia de la RPT, una ausencia de una relación de puestos de trabajo que diga que no es otra cosa que las necesidades laborales en cada departamento, cuántas personas tiene que haber y cuántas Fíjense, no. La ley establece que es obligatorio la existencia de RPT, pero aún no habiendo RPT establece otros procedimientos, que es que haya una regulación de la plantilla con los puestos, las condiciones, las funciones que tienen cada uno. Y los ayuntamientos que no tienen RPT, eso lo suelen incluir en el anexo de plantilla de sus presupuestos. Pues Arrecife tampoco hizo eso. No hizo la RPT, no hizo el anexo de plantilla adecuadamente para cumplir con el artículo 73, y quienes vienen a vendernos una buena gestión y a que han venido a cambiar las cosas, vemos que al final lo que están es colocando a la ciudad en un sitio peor que en el que estaba. ¿Y es tan complicado hacer una RPT? Porque es que no es el único ayuntamiento que carece de RPT, y yo no sé si es muy complejo o muy caro o no interesa, no sé exactamente. No, pues caro no, porque de hecho hay muchos ayuntamientos que han pagado los procesos incluso varias veces, porque lo pagas, no apruebas lo que te entregan, entonces encargas otra, no apruebas, y así sucesivamente. De hecho Arrecife alguno ha pagado. Costoso es lo que pasa siempre en la política de Lanzarote. Los políticos tienen miedo a tomar decisiones, porque es verdad que una RPT es un documento que puede generar conflictividad interna dentro del ayuntamiento, porque es el que regula qué funciones hace cada uno, qué cobra por hacer esas funciones y cuáles son sus obligaciones y cuáles no. Y eso pues es un proceso que hay que conllevar, a ser posible con consenso, pero si no por imposición. Porque lo que no puede ser es que el ayuntamiento no tenga regulado. En el ayuntamiento de Arrecife, tú a cualquier trabajador le dices necesito que haga esto y no está regulado si lo puede hacer o no. O sea, tiene que ver más con eso. Depende de la voluntad del trabajador. Claro, porque mucha gente puede pensar, después de todo lo que ha pasado en Lanzarote, es absolutamente lícito pensar, que si haces una RPT, blindas de alguna manera los puestos de trabajo y los trabajadores, etcétera, e impides la designación arbitraria de compañeros de partido, de amigos, de todo lo contrario. La RPT define puestos de trabajo, define, la palabra lo dice, es una relación de los puestos de trabajo, define este puesto debe ocuparlo una persona con estas características, este puesto tiene estas funciones, así para cada uno de los puestos que necesita el ayuntamiento, su oficina técnica, en servicios sociales, en la policía, en todas las áreas, con el número de personas, en base a la población, en base a las necesidades municipales que tienes que tener en cada uno de los puestos. ¿Y qué pasa cuando no cuadra lo que o qué pasaría si no cuadrara? Que yo es que mucho me temo que no cuadra, que no cuadraría. Cuando la RPT te dice necesitas X en este sitio, en fin, define lo que usted acaba de apuntar, y resulta que luego probablemente te sobren trabajadores, muchos en un departamento, y te faltan tendrás que reubicarlos de departamentos, Jaime. Tendrás que darles formación y reciclarlos para ponerlos en otro departamento, porque son trabajadores públicos con una serie de derechos. Lo que no puede ser es que por el interés de un determinado grupo político o un determinado colectivo de personas se esté mermando el interés general de la ciudad de Arrecife, porque la RPT es la que te define cuál es la estructura del ayuntamiento para funcionar bien. ¿Y cree que hay miedo a incomodar a la plantilla? Yo sinceramente creo que es eso, no hay fortaleza política en este grupo de gobierno para sacar adelante una RPT, que yo tampoco creo que sea un procedimiento que bien llevado te genere excesivos conflictos con el personal, porque el personal está representado en sus sindicatos, porque tú te sientas con los sindicatos y valoras qué necesidades tiene el ayuntamiento, qué plantilla tenemos, qué hay que cubrir y qué hay que reciclar. En base a eso, apruebas tu documento
todo lo consensuado que se pueda y empiezas a caminar. Lo que no se puede hacer es no hacer nada. Bueno, ese no hacer nada es algo que se puede aplicar en general a todo el ayuntamiento sin caer en demagogias, porque claro, la oposición casi que la obligación es decir todo está fatal. No, y mire, Jaime, que de verdad, que cuando se hace algo bien, nos gusta también decirlo, entre otras cosas porque creo que como grupo en la oposición nos da credibilidad, que no estemos siempre diciendo lo que se hace mal, sino que también cuando se hacen cosas bien se diga. Y el otro día, por ejemplo, públicamente felicité al concejal de Comercio y de Hostelería por la iniciativa de volver a abrir y a recuperar el mercado en la plaza de Las Palmas, porque creíamos que era necesario y por hacerlo con todas las medidas de seguridad como se tiene que hacer. O hace un tiempo felicitamos a la concejal de Bienestar Social por la gestión que había hecho durante la pandemia, durante el confinamiento con el reparto de alimentos y demás. Cuando las cosas se hacen bien, también es nuestra obligación decirlo y reconocerlo. Pero de verdad que nos cuesta mucho en Arrecife encontrar motivos para felicitar a este grupo de gobierno, porque casi siempre lo que encontramos son críticas que no son críticas. Nosotros siempre lo que hacemos son propuestas. Cuando detectamos que había un problema en el procedimiento de la policía, antes de que hubiera esta sentencia, lo hicimos con una propuesta y le dijimos a la alcaldesa y al concejal: paren el procedimiento, vuelvan al paso anterior, corrijan y después sigan para evitar que haya una sentencia. Pues no nos hicieron caso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos callamos? Pues habrá que decir que se lo advertimos, que no nos hicieron caso y que ahora su decisión ha condenado al ayuntamiento a pagar un montón de dinero. Pero había cosas que se tenían muy claras de cuáles eran los defectos de la ciudad, por ejemplo el tema de los semáforos. No sé, hablo desde el semi-desconocimiento porque no bajo demasiado a Arrecife. Cuando bajo siempre por el mismo sitio y casualmente paso por un par de semáforos que funcionan, tengo que decirlo. Pero no sé si se ha arreglado todo el tema de los semáforos. Los semáforos de la calle Triana con la calle México esta mañana, cuando venía hacia acá, estaban averiados como muchas mañanas en los últimos 6 o 7 años. Arrecife sigue esperando un plan general que dé seguridad al inversor y que permita, en estos tiempos tan complicados, que se mueva por lo menos algún sector, que sea el de la construcción. Y sacan nota porque en la Junta de Gobierno ayer dieron 2 licencias en una ciudad de 60.000 habitantes. Eso debería salir cada 2 horas. Es decir, ¿cómo presume usted de gestionar el día a día cuando los grandes temas de Arrecife siguen esperando? Hablábamos antes de entrar del sistema de guaguas municipales. Tenemos un sistema de guaguas municipales desastroso. La gente no la coge porque es incómoda, porque tienen a los choferes en guaguas que no tienen ni aire acondicionado. Eso ya lo sabíamos, pero ¿en un año ha cambiado algo? Nada. Aunque sea... Es que esa es la cosa, es decir, no sé. Nada, si no han arreglado ni el aire acondicionado, la policía local de Arrecife sigue patrullando en coches, ya no de alquiler, eso por lo menos nos hemos ahorrado el dinero, pero están patrullando los coches del Departamento de Obras, porque no han sido capaces de hacer un contrato para arreglar los coches de la policía local. El otro día me contaban que se dio un caso de un tema de violencia de género, una detención, y el coche en el que fue la policía local a detener a la persona no tenía mamparas. Por seguridad, por sanidad ahora con el COVID, no tenía mamparas. Es que hay noches en Arrecife en los que llaman la gente a la policía y no pueden ir porque tienen una pareja trabajando para 17 barrios y 60.000 habitantes, y no se han preocupado de establecer turnos extras hasta que puedan ampliar más la plantilla, como se hacía antes. Desactivaron la unidad de intervención rápida, que era la que intervenía por las noches en temas, por ejemplo, como hemos visto en prensa, como los botellones en la explanada del Castillo. No han sido capaces de activarla, pero es que podríamos seguir hablando, probablemente lo que dure la entrevista y algo más, de todas aquellas cosas que quienes hoy están en el gobierno criticaban cuando estaban en la oposición y hoy les molesta que se los recuerde. ¿Y qué parte de culpa o qué parte de responsabilidad pueda tener que desde marzo, que en marzo se nos parara el mundo prácticamente? Lo digo porque, bueno, muchos grupos de gobierno, con razón, y probablemente algunos sin ella, achacarán al parón administrativo, al parón económico, como consecuencia de la COVID. ¿Para usted es excusa eso? Estuvimos confinados 15 días, 3 semanas, ¿no? No, un mes, un mes y 15 días. Eso fue el tiempo que es verdad que no había actividad en la administración. Vale, podemos asumir que en ese tiempo las cosas se pararon, pero en el resto del tiempo el Ayuntamiento de Arrecife sigue cerrado al público. Solo hay que ir por las mañanas y ver las colas que se montan para entrar porque no dejan entrar. Esa descarga de trabajo que supone que además la gente esté yendo menos, que reclame menos, etcétera, se debería haber aprovechado para avanzar en los temas importantes y en los temas internos del ayuntamiento. Pues no ha sido así. Todo lo contrario, cada vez que miras un asunto está peor que como estaba.
Y si la excusa va a ser siempre el COVID, pues mire, con COVID o sin él, ustedes están ahí y han formado un pacto de gobierno para gobernar esta ciudad y para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y es su obligación hacerlo. Y no me vale poner siempre, cuando no es el técnico que no hizo bien las cosas, es el ciudadano que no sabe cuáles son sus derechos. Nunca es responsabilidad del político. Para este grupo de gobierno ellos nunca tienen responsabilidad. La alcaldesa siempre encuentra un culpable. Si una documentación va mal a pleno es por culpa de secretaría. Si el informe no está completo es por culpa del interventor. Pero ella, que es quien convoca al pleno y quien debe comprobar la documentación, no está para eso. Esto es curioso, además, siempre. Pruebe usted cuando venga a una entrevista y pregúntele por un problema de Arrecife. Siempre encontrará un culpable. Nunca he visto a la alcaldesa de Arrecife decir, señores, ciudadanos de Arrecife tienen razón, esto es mi culpa, voy a arreglarlo. No, no, siempre su trabajo es buscar culpables, no buscar soluciones a las cosas. Bueno, decía también antes de entrar que estos días se ha divulgado una carta, un artículo de opinión de, no sé exactamente el cargo, ya me va a disculpar, un representante de nuevas generaciones del Partido Popular, que es el partido que gobierna, achacándole a usted que estuviera en una duplicidad de sueldos, ¿no? Trabajando de docente y al mismo tiempo en el Ayuntamiento de Arrecife. No sé qué parte de razón tiene eso. El Partido Popular ha estado muy interesado en tratar de vender, que, pues no sé, probablemente nos quieran meter a todos en el mismo saco y como ellos lo han venido haciendo históricamente querrán decir que, miren, no. Yo para empezar no tengo una liberación a tiempo completo en el Ayuntamiento de Arrecife, es decir, yo no tengo un sueldo público completo del Ayuntamiento de Arrecife. Tengo una dedicación parcial y por tanto una parte del sueldo de cualquier concejal. Un porcentaje de lo que cobra un concejal en el gobierno o un concejal liberado al 100%. Y el otro porcentaje de mi tiempo laboral yo lo puedo ocupar en lo que yo quiera. En este caso, soy profesor del Centro Integrado de Formación Profesional de Sonsama, también a tiempo parcial. Es decir, yo no tengo dos sueldos públicos. Tengo dos partes de un sueldo, que suman uno, por supuesto, yo también tengo que comer y tengo que alimentar a mi familia, pero no, están vendiendo otras cosas, que si la compatibilidad, que si no sé qué. No, miren, que no es así. Y es más, si es así, los invito a que acudan y denuncien. Es del todo compatible, o sea, usted lo puede hacer, lo sabe el Ayuntamiento, lo sabe la Consejería de Educación. Es verdad que dice la norma que yo tengo que comunicar las circunstancias a las dos administraciones. Yo ya he hecho una comunicación, la otra estoy esperando el certificado de nombramiento, porque tardaron más en sacarla. Tardaron más en yo empezar a dar clase que en ellos sacar la nota y la administración tarda un poco en certificar y demás. Pero lo haré, pero no tengo que hacer nada más, no tengo que pedir ninguna compatibilidad porque entre otras cosas no es incompatible. Es decir, si usted mañana, por lo que sea, tiene un negocio y habla con su empresa y le dice, mira, bájenme la nómina al 50% porque voy a dedicar el 50% a mi empresa a la que monté. Usted tiene que pedir compatibilidad a alguien. O cuando doña Astrid Pérez compatibilizaba su labor en el Cabildo con su despacho de abogados, ¿tuvo que pedir la compatibilidad? Si lo tuvo que pedir, no lo hizo. Pero así le podría hablar de afortunadamente, muchos cargos públicos que no dependen de un sueldo en la administración pública para vivir, y yo creo que eso no es malo, creo que es bueno, porque al final cuando yo tengo que tomar una decisión, no lo hago pensando en que me llegue el sueldo a final de mes, lo hago pensando en cuál es la mejor decisión, porque el sueldo lo tengo garantizado. Echede, ¿y la vida orgánica del partido se va retomando? ¿Tienen ustedes un Congreso Nacional congelado, digámoslo así, y a partir de ahí los insulares? Bueno, congelado no, de hecho yo soy ponente del Congreso Nacional, me ha tocado desarrollar la ponencia ideológica, ya hemos entregado el primer borrador, se está ahora trabajando en la parte de enmiendas a esas ponencias y en principio la fecha prevista es para noviembre. Es verdad que estaban esta semana decidiendo que probablemente nos tengamos que ir a un formato virtual y a un formato repartido por las islas, por las circunstancias sanitarias en las que estamos, pero en eso se está trabajando. A partir de ahí, una vez finalizado el Congreso Nacional, vendrán los insulares y vendrán los locales. Y es un proceso interno que tiene que darse, pero que no nos debe quitar mayor tiempo de los que tenemos responsabilidades públicas que el que le dedicamos a los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, pero los que quieran aparecer por ahí en primera fila del insular tendrán también que currárselo. No sé si es su caso. Sí, desde luego. Nunca he tenido ambiciones orgánicas, es verdad que siempre he tenido algún puesto de responsabilidad, porque así lo han entendido los compañeros y porque así han querido, pero yo en mi partido estoy donde me digan y para lo que me digan. Lo mismo como ahora en la Secretaría de Comunicación, como en un comité local, como mañana, como estuve en Los Jóvenes, o como puedo ser un afiliado de base y trabajar todos los días, como hace muchísima gente cuando llegan las campañas electorales, cuando hay que ensobrar, cuando hay que llenar carteles, ¿no? ¿No ambiciona ser secretario general? No. Pues ¿y si se lo piden? Pues si me lo piden habrá que estudiarlo, habrá que verlo y habrá que ver quién es el mejor perfil para la isla de Lanzarote. Desde luego yo creo que hay muchas opciones.
Pero la suya particular, una cosa Tampoco que no la han dicho- descarto. A eso me refiero, estoy no la diciendo descarto tampoco. nunca me lo he planteado, sinceramente, pero nunca se puede decir en política de esta agua no beberé. No lo sé, sinceramente no es ni siquiera cosa que haya escuchado. Bueno, pues Además creo que, como se suele decir, hay que ir pelando la papa poco a poco. Sí. Toca el nacional, ya tocarán los insulares. Y No después antes tocará de los que... locales. me imagino que el insular no será este año. O Pues hay- no o- lo sé, o hay margen. por fechas pudiera ser, Puede si ser. finalmente se celebra el nacional en noviembre, porque los insulares se suceden después, es decir, Lanzarote pudiera elegir fecha a la siguiente semana del Ah, del nacional, nacional, vale, si no vale. hay otra isla, porque lo que suelen hacer es coordinarse para que no coincidan Está bien. en varias islas. Bueno, pues Echedey, muchas gracias por haber venido y por darnos tantas Muchas gracias a explicaciones. ustedes. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Enseguida regresamos en tiempo ya de tertulia. No se vayan.